Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta tarde, en esta vuelta aquí a la casa de nuestro Señor. La mañana estuvimos hablando acerca de la salvación, tocamos varios conceptos de teología de lo que es la salvación. Algunas personas me preguntaron, me hicieron algunas preguntas después, con respecto a algunos temas que nacen de ahí, un poco mezclando la salvación con otras cosas. Y quiero quizás responder, porque fueron buenas preguntas, responder a lo mejor este pedacito con eso para después estar tocando otro tema. El Señor, como decía en la mañana, el Señor quiere que todos, cuando mueran, vayan a la presencia de Dios. Es el deseo. Él murió por todos los hombres y el deseo de Dios es que todos se arrepientan. ¿Y arrepentirse para qué? Para poder gozar de vida eterna. Por la condición que Dios quiere es vivir, que vivamos con Él eternamente. Pero si no es así, el Señor dijo que el que la paga del pecado es muerte. El producto del que somos pecadores, sin excepción, todos los que estamos aquí somos pecadores. La diferencia es que Cristo murió en la cruz para limpiarnos, cubrirnos, como veíamos en la mañana, con su sangre, con la sangre del Señor Jesucristo. Y para acceder a esa sangre tenemos que tener fe. Fe en que Cristo murió por mí, fe en Cristo, en un personaje, en una persona que vivió hace 2000 años atrás, murió en la cruz por mí. Eso es fe. Nadie de nosotros estuvimos ahí. Están los relatos que tenemos que creer por fe. La gente del Antiguo Testamento creía no en el Cristo crucificado, sino creía en el Mesías que iba a ser crucificado, y eso se le contaba como fe. Pero a veces mezclamos términos en cuanto a la salvación, que para el término de estudio de la salvación, el término griego o el español que le damos en la traducción es soteriología, que tiene que ver con el estudio de la salvación. Y se empiezan a mezclar, como les dije, estas dos grandes religiones que hay en el mundo: la religión que somos salvos por obra y somos salvos por gracia, por Cristo. Y hoy día hay muchas religiones que basan estas creencias, y mucha gente cree que va a ir al cielo por hacer obras, por ser una buena persona, ser una persona que ayuda a mucha gente, una persona que se comporta correctamente. Y no, lo que pasa es que confunden el término. ¿Se acuerda cuando el Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 en adelante? El Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y cuando el Señor dijo id y haced discípulos, está hablando de salvación. Pero después dice: y enséñenle. Eso es discipulado. Y a veces la gente confunde la salvación, que es parte del discipulado. No, el discipulado son las obras para demostrar que soy discípulo. Pero ¿el discipulado te hace salvo? No. ¿Las obras del discipulado, la obra de fe de un creyente, te hace salvo? No, es una demostración de tu fe. Por eso también dentro de esta obra se mete el bautismo. La Iglesia Universal ha enseñado que el bautismo limpia los pecados. Si el bautismo limpiara los pecados, entonces yo me estoy salvando por agua, por un poco de agua en la frente. Sería por obra, siendo de que es Cristo el que murió en la cruz y no el bautismo. Mire por favor en el libro de Marcos, Marcos 16, porque este es el texto que me consultaron en la mañana, me preguntaron por este texto. En Marcos 16, 16, que fue producto, este texto nace producto, Marcos 16, 16, nace producto de la pregunta que Jesucristo le hace a Nicodemo. ¿Se acuerda? Cuando le dijo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces toman el pasaje de Mateo y lo
ponen con Marcos y hacen una comparación y dicen, ¿viste que uno tiene que, para poder salvarse, tiene que bautizarse? No, hay personajes en la Biblia que no se bautizan ni son salvos. El bautismo no produce la salvación, y porque se confunden con textos como este, dice así el texto en esta tarde, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Entonces uno tiende a decir, tengo que creer y bautizarme para ser salvo. Pero si uno le aplica un poquito más de lectura, el mismo versículo da la respuesta. ¿Se da cuenta, no? Porque pone la condición para ser salvo. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Creer fe, no el bautismo. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces no metió el bautismo en la respuesta, porque si dijéramos que nos salváramos por bautismo, voy a hacer un hereje con este texto, ¿ok? No dice así, lo voy a poner a mi pinta. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuera bautizado será condenado. Pero eso no dice el texto. El texto solamente dice que ¿quién se condena? ¿Quién va a ir al infierno? Lamentablemente, el que no cree en Cristo. Entonces, pero tendemos a mezclar muchas veces estos términos de la salvación junto al bautismo. Mire por favor Hechos 2, 38. Esto es una colita de la mañana, por si acaso. No vamos a tocar este tema, pero para que no queden vacíos, o los vacíos menos posible. Léalo, por favor, el versículo 38 de Hechos 2. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otro pasaje medio conflictivo. ¿Por qué? ¿Qué está pidiendo Pedro? Arrepentirse y cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, pero es interesante que ahí aparece una preposición. ¿Cuál es la preposición? Para. ¿Ya? Yo siempre digo, ¿sabe cuál es el ramo que me iba más mal? Lenguaje, odiaba lenguaje, odiaba hasta la profesora el lenguaje. Siempre pasé con puros 4 en lenguaje, no así matemática puro 7. Me gusta la matemática y la historia puro 7. Pero me acuerdo de una de las cosas que yo decía, ¿y para qué me enseñan estas cuestiones? Decimos, ¿sí o no? ¿Le pasa en la escuela, no? Entonces una de esas eran las preposiciones, ¿se acuerda? Y cuando uno lee en el texto y aplica las preposiciones, está diciendo el para, y usted va al para en el griego, este para está hablando de la causa. No está hablando justamente de que es una petición, sino es una consecuencia. ¿Se acuerda? A, ante, bajo, con, contra, de, para, por, según, sin, sobre, tras. Oh, ya ni me acuerdo. Esas son las preposiciones. Mi profesora debe estarse cortando las venas en este momento, que uno de sus alumnos se acuerda de las preposiciones. Pero es verdad, cuando uno aplica el texto, es fácil entonces poder desgranar el texto. Pedro no está pidiendo bautismo para ser salvo, ¿ya? Sino está hablando de la causa de ser salvo. ¿Quién se debería bautizar? El que es salvo por causa de su salvación debería bautizarse. Entonces pasajes como estos aparecen muchas veces en muchos textos donde se sacan fuera de contexto. Solamente, mi hermano, que uno tiene que entender que también la palabra arrepentirse, ¿sabe de dónde viene su origen de la palabra arrepentimiento?
Porque ocupamos la palabra arrepentirse y la aplicamos sobre el pecado, ¿cierto? Pero la palabra en sí no fue pensada en el pecado, porque la palabra arrepentirse en el texto original se está refiriendo a un cambio de mente. Entonces, ¿qué dice? Pedro, ¿qué está diciendo? Si usted ve el versículo, arrepentíos, cambio de... ¿Y quién puede tener un cambio de mente? Alguien que sea salvo. ¿Por qué? Porque tenemos la nueva naturaleza en Cristo. Entonces, el que tiene la nueva naturaleza en Cristo es discípulo, pero para ser discipulado, el discipulado busca, ¿qué cosa? El arrepentimiento, que es el cambio de mente. Aunque la palabra arrepentimiento, por lo regular, también la aplicamos ya sobre ¿quién? Sobre el creyente que ha cometido un pecado y que la sangre de Jesucristo lo puede limpiar de todo pecado. Pero cuando hablamos de la sociedad del mundo, la palabra en sí, arrepentirse, es un cambio de mente, y ese cambio de mente es exclusiva de los creyentes, no del inconverso. Técnicamente, ¿quién debería arrepentirse? Solo creyentes. En el texto bíblico, el arrepentimiento es para los creyentes. ¿Por qué? Porque es un cambio de mente. ¿Y quién puede cambiar la mente? ¿Quién? ¿Quién puede cambiar la mente? La palabra de Dios. Pero ¿quién puede entender la palabra de Dios? Solo creyentes. Porque para el inconverso, que dice la Escritura, que el Evangelio es locura. Entonces entiende que depende cómo usted ocupe los textos. No lo quiero enredar más, pero eso un poquito de la mañana. Quiero que vamos a la palabra de Dios y vamos a estar tocando una doctrina hoy día, en esta noche, bien interesante, que también surgió de una conversación el otro día que teníamos con el grupo de instituto en el día lunes, donde les conté alguna historia a algunos de ellos de cosas, de sucesos, y me dijeron, pastor, ¿y por qué no predica eso en la iglesia? Yo le dije, sí lo puedo hacer, es un poco difícil porque necesitamos la madurez de mucha de la gente, pero sí me di cuenta de que si ellos están pidiendo que en la iglesia es necesario, le digo algo, sí es necesario, porque inclusive la Biblia nos habla de que estas doctrinas son necesarias tocadas. ¿Por qué? Porque si el creyente no entiende estas doctrinas que vamos a tocar hoy día, puede ser seducido, puede ser atraído y seducido por estas falsas doctrinas, por la falsa aplicación. Y vamos a estar hablando hoy día, y quiero para eso, el libro de Mateo, capítulo 13, por favor. Vamos a estar haciendo un pincelazo de la doctrina de Satanás y sus demonios. Porque justo, adivine qué viene. Halloween. Ya, en su origen. Nosotros ahí los chilenos, Halloween. Ya, no voy a predicar de ello. Tengo algunos estudios de Halloween, que es una costumbre que la hizo famosa Estados Unidos, aunque esto comenzó en los celtas, en los monjes druidas, donde ellos justamente ofrecían alimento a los demonios. Y en cierta manera, para engañar a los demonios, en sus casas ponían frutas, verduras y un montón de cosas, y le hacían dibujos para engañarlo, y ellos se ocultaban. Después de eso se agregó el que se disfrazaran como demonio, con imágenes feas, para que cuando viniera un demonio pensara que también era otro demonio. Y así nacen todas estas temas de imágenes medias de miedo, de terror. Pero después todo esto llegó a Latinoamérica, llegó a las iglesias, con mucha pena, llegó a las iglesias, y las iglesias cambiaron la actividad de Halloween por fiesta de luces. El fiesta de las luces, que comenzó en Argentina, en Buenos Aires, después se expandió por toda Latinoamérica, y hoy día muchas iglesias hacen actividades en el día de Halloween disfrazando a los niños, pero de cosas buenas. O sea, cambiando algo del mundo malo y llevándolo a algo del mundo bueno. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Espero no hacer nunca una fiesta de las luces aquí, porque tenemos que marcar una diferencia con el mundo. A veces queremos ayudar, sí, yo creo que es una buena intención de sacar a la iglesia de ese momento, pero al final
no sé, entre que anda disfrazado de calavera pidiendo dulce y después anda de angelito pidiendo dulce, lo único que se está cambiando es el disfraz. Pero no se olvidan de su origen, cómo nace su origen. ¿Entiende? Y hay cosas que cuando uno sabe su origen, debería tomar algunas decisiones o separar muy bien. Así que, pero no voy a predicar de eso, tranquilo, ya para que no le eche abajo su fiesta de Halloween, ni sus disfraces, ni la cacharrada de dulce que compró, así que no se relaje, pero quizás hoy día, a través de la historia de Satanás, vamos a escuchar un montón de cosas. Este es mi pensamiento, no, la Biblia no habla de esos temas, aunque por si acaso, porque no, la Biblia habla de Halloween, no, la Biblia no habla de Halloween. Ya, la Biblia habla sí de la influencia demoníaca sobre el mundo. Y en Mateo capítulo 13, eso les dije, ¿cierto? Hoy día el mundo, e inclusive hasta el mundo creyente, a veces han hablado de Satanás como una figura inexistente. Hay mucha gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no creo que exista Satanás. Hay otra gente, cristianos, que dicen, no, yo creo que existe el cielo, pero el infierno no creo, el infierno debe ser aquí en la tierra, lo que vivimos a diario. O sea, hay mucho concepto hoy día de gente que está diciendo cosas como esta, y hay muchos cristianos. ¿Y sabe cuál es la razón por qué se llega a esa conclusión? Es porque no han experimentado muchas veces situaciones con Satanás. Si tuviéramos la oportunidad, ustedes tuvieran la oportunidad de experimentar algo demoníaco, posiblemente usted cambiaría su percepción. Pero la gente tiende a decir, menos que yo no lo he visto, así que no creo que exista. Pero yo no he visto a Cristo. Y yo creo que existe. Entonces el concepto del mundo a veces... Entonces yo conozco a Cristo, yo veo a Cristo a través de su palabra, pongo la fe en Él, y si la Biblia que me dice que Cristo existió, murió y se entregó por mí, la misma Biblia dice que Satanás existe y está en la tierra y en el mundo, ¿por qué voy a decir que uno es literal y el otro es figurativo? No tiene sentido. En Mateo 13, versículo 39, dice lo siguiente, de ahí vamos a orar, porque sobre todo con este tema, ese día que me puse a contar historia ahí en la clase, después nadie quería ir al baño. No sé por qué pasa eso, digo, y siempre. Y después cuando se terminó la clase, todos se fueron en filitas tomados de la mano a subirse a los autos. Versículo 39, dice así: el enemigo que la sembró, está hablando de la parábola de la cizaña, pero hace mención Jesucristo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Y aquí si usted está hablando de la semilla, de la cizaña, está hablando de una parábola, pero el Señor está mencionando, es una parábola, pero una parábola con el nombre de Satanás o diablo o engañador o suplantador. Satanás está mencionado en la Biblia, está aquí en la Escritura y podemos ver, dice también en Lucas, no lo busque, capítulo 10, versículo 18, el Señor diciendo, Jesucristo, yo veía a Satanás como un rayo. Cristo dijo, yo veía. No está diciendo, es una figura, no, yo veía a Satanás moverse como un rayo. Entonces Cristo mismo mencionó a Satanás y dijo hechos como estos, yo vi. Entonces yo tengo que creerle a Cristo. Yo le creo a Cristo. Pero Él también, y vamos a ver algunos pasajes, vamos a orar primero para preparar nuestro corazón. Padre, gracias te damos, Señor, gracias por esta noche que nos das estar en este lugar. Pedimos, Dios, te lo pedimos de mucho, Dios, corazón de nuestro interior, de que tu sabiduría, el Espíritu Santo también esté en medio de nosotros, Dios, obrando, trayéndonos inteligencia, sellándonos, cuidándonos en nuestra mente de cualquier situación, de desviarnos, de no tomar en cuenta muchas veces las cosas que la Biblia habla justamente
de Satanás y todos sus secuaces. Así que Dios, gracias por advertirnos, porque si la palabra de Dios está, es para que se estudie, para que se enseñe. Y como decían los hermanos ese día en clase, sería bueno, y aquí estamos, Dios, hablando justamente de este enemigo que hace caer muchas veces al hombre. Guíanos y acompáñanos, Dios, durante esta hora. Protege y bendice a cada uno, a los que están también mirando las transmisiones y a nuestros hijos que se encuentran en clase con sus profesores. Gracias por todo, Señor. Bendice tu santa palabra, que es la autoridad sobre todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando vemos ahí en el libro de 2 de Corintios, vamos a leer pasajes rápidos, ¿le parece? Para ir de lleno después al tema. En 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Ha escuchado esa lectura, esa historia en el libro de Génesis, cierto? ¿Quién fue y engañó a Eva que comiera del fruto? ¿Quién fue? La serpiente. ¿Y quién era la serpiente? Satanás. Y el apóstol Pablo está haciendo mención de Satanás y dice, pero temo que como la serpiente con su, ¿qué dice? Astucia. Entonces, si tiene astucia Satanás, ¿qué tiene? Inteligencia. Entonces, ¿se acuerda que yo le hablábamos del Espíritu Santo que tiene personalidades de una persona? Valga la redundancia. Entonces, Satanás, ¿qué también tiene? Personalidad. Una de ellas es que Satanás es inteligente, no es tonto, es muy inteligente, y tal inteligencia lo llevó a que tentara al Señor Jesucristo y buscó las palabras con más inteligencia que podían hacer caer a cualquiera menos a Jesucristo. Cuando usted mira la tentación de Satanás a Cristo en el desierto, no son palabras al azar. No se le, te voy a tentar con esto. Fueron palabras escogidas de parte de Satanás con la inteligencia mayor. Y te digo algo, Satanás es más inteligente que todos los que estamos aquí. Nadie aquí es superior en conocimiento que Satanás. Nadie. El único que es superior a Satanás es Jesucristo. Ni los apóstoles fueron superiores a él. Vemos también ahí en la Escritura, en Apocalipsis, capítulo 12, 17, el último libro de la Biblia. Doce, 17. ¿Qué nos dice? Entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Siempre a Satanás lo va a encontrar en la Biblia: dragón, serpiente, Leviatán no, Job no, Isaías lo menciona como Job menciona. Bueno, serpiente antigua, dragón, bueno, siempre con serpiente, de ese término, dragón, como mencionaba Job. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice que Satanás se llenó de ¿qué cosa? Ya, entonces si es inteligente, ¿qué tiene también Satanás? Si se llenó de ira, emociones, tiene sentimiento. ¿Había mirado a Satanás con emociones? Sí, pero sus emociones no son emociones buenas, son emociones malas, como la ira. Tiene emociones también Satanás. Bueno, y podríamos estar hablando toda la noche aquí de todas las características que tiene Satanás, pero sí, él tiene muchas características, muchas
personalidades que tenemos nosotros, es una persona también que tiene fuerza, dice la Escritura, así que también Él se manifiesta a través de la fuerza cuando toma la posesión justamente de personas, e inclusive ha tomado, la Biblia nos menciona que ha tenido la posesión de animales. ¿Demonios se pueden meter en animales? Sí, la Biblia lo dejó registrado. Pero desconocemos de eso. Así que si su perro en su casa lo mira medio raro, usted mírelo así bien bien y ¿eres tú? Si no, pregúntenle a la bruja del 71. ¿Se acuerda cómo se llamaba el perro de la bruja del 71? Eran súper buenos, la gente decía, ¡ay, súper bueno el chavo! Y justo el perro se llama Satanás. Interesante para esa época. Y la señora se llamaba bruja. Entonces estamos en presencia de una bruja y Satanás. Bueno, asociado. Pero vemos en la palabra de Dios que Satanás es todo lo contrario a Dios. Dios es Dios de vida, Satanás es un Dios de muerte, o entre comillas se cree Dios trayendo maldad. El Señor es el Señor, el Dios de la verdad. Este es un ángel caído de la mentira. Fue mentiroso, asesino desde el comienzo, nos dice la Escritura en Juan 8:44. Siempre ha sido un homicida. Satanás actúa obviamente en la vida del creyente, pero a la final Satanás, ¿por qué pecó? ¿Cuál fue el gran pecado de Satanás? La envidia, avaricia, vanidad, la mentira, superioridad, soberbia. Bueno, lo que pasa es que primero tenemos que entender qué cualidades tenía él que lo llevó a eso. De todos los ángeles era el más hermoso. Por ahí salió vanidad. Por eso cuando ven a Satanás con cacho rojo y cola, sí, el ser más hermoso sobre la tierra. ¿Por qué engañó a Eva? ¿Por qué Eva no se asustó cuando vio a uno con cacho o a una serpiente hablando? Eso es lo que nos dice el relato. ¿Pero por qué? ¿Usted se asustaría si una serpiente le habla? ¿Y Eva por qué no se asustó? No sé cómo se personificó Satanás en una serpiente, pero me imagino en un ser creado hermoso que engañó a Eva. Pero nosotros tendemos a mirar lo que nos muestra la televisión o las cosas que se escuchan, que es también así, pero vemos justamente que Satanás estuvo metido en cada cosa, trayendo todas estas cosas. Acuérdese que Satanás trató de desviar a Pedro de la misión que Dios le había dado. Satanás ha estado metido en todos los procesos. Satanás habrá entrado en Judas. ¿Qué cree usted? En Juan 13:27 ¿qué dice el versículo 27? 13:27. ¿Qué dice? Y después del bocado, de haber comido, Satanás entró ¿en quién? En Judas. Lea el contexto, pero le estoy acortando el tiempo. Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Se acuerda que de ahí Judas salió y lo vendió? Pero ¿quién estaba en Judas, en su interior? Estamos hablando de una posición demoníaca. Y a veces miramos a Judas, pero obviamente Satanás aprovechó de la condición de Judas y entró en él y hizo que entregaran al Señor Jesucristo y lo llevaran a la cruz. Entonces vemos justamente que Satanás actúa en la vida
de las personas. Dice también, no lo busquen, en 2 Corintios 4:4, Satanás ciega también la mente a la gente para que no crea en Cristo. Usted a veces ha pensado, cuando dice, oye, le he hablado, pero hoy llevo 10 años le hablando a mi mamá, a mi papá, a mi tío, oye, que es duro, que es porfiado, no quiere conocer a Cristo. ¿Y no ha pensado que a lo mejor su estrategia debería cambiar? Y debería empezar a posesionarse en autoridad sobre ese lugar, sobre esa persona, y a lo mejor antes de ir a hablar con esa persona, es empezar a levantar oraciones que a lo mejor cambien la mente de tu pariente o de tu cercano que pueda estar controlada por Satanás. Porque a lo mejor tú estás tratando de hacer todo lo que has recibido y enseñado en cuanto a llevarle la salvación a alguien, pero Satanás, dice en 2 Corintios 4:4, ciega el entendimiento de los que han de creer. Ahí Satanás hizo sonar un celular para distraernos. Hola, Satanás. En 2 de Tesalonicenses 2:18, estorba el trabajo de Dios. En Efesios 6:11 y 12, emplea sus demonios para derrotar a los creyentes. En Mateo 11:38, sembrar la cizaña dentro del reino, que tiene que ver con la palabra de Dios engañosa. Y en 2 de Corintios 11, versículo 3, dice que uno de los grandes trabajos de Satanás es hacer olvidar de quién yo soy en Cristo. Porque hay mucho creyente decaído, desanimado, desesperanzado, es porque Satanás ha llenado su mente, siendo de que nosotros tenemos una posesión en Cristo. No se olvide que la iglesia es la iglesia de Dios. Y Dios dice que nada prevalecerá contra ella. Y a veces actuamos con temor, con recelo, si es del Señor. Pero Satanás mete su cola para destruir lo que Dios le costó con su sangre. Hace que el creyente se sienta derrotado en Colosenses 2, versículo 30. Que diga 20. Entonces todo eso sucede en la vida de un creyente, pero vamos de lleno a lo que traía preparado para ustedes, porque quiero hablar de esto. Estuve hablando en la sala con los alumnos ese día en el instituto, que tiene que ver todo con el mundo demoníaco, un mundo que hoy día se desconoce y un mundo que en este fin de semana va a florecer. Es triste, vio lo que sucedió allá en China, Corea, no me acuerdo dónde eran las noticias. Es increíble. Pero ¿sabe qué? A veces la gente tiende a pensar en mundo de Halloween, pero también tiene que ver un poco porque lo que sucedió, si estuve leyendo las noticias con esa muerte, fue que justo afuera de un local había un famoso y toda la gente quiso acercarse al famoso, su ídolo. Y en esa calle angosta, por tratar de ver a su ídolo, se oprimieron tanto que a la final 120 personas murieron por seguir a un ser humano. Triste, pero es así. El mundo, Satanás, tiene eso en la mente del hombre. Los griegos, por si acaso, consideraban a los demonios como intermediarios de Dios en su creencia. Entonces el mundo demoníaco en los tiempos de cuando Jesucristo vino no era un mundo desconocido, era un tiempo que se practicaba mucho todo lo que era de demonios, porque ellos consideraban que los demonios los comunicaban con sus dioses. Por eso el Señor habló mucho acerca de demonios, habló de estas cosas, y para nosotros hoy día a lo mejor ya en la cultura que tenemos no se habla mucho y la gente tiende a bajar defensa. Pero mire, hay dos grupos en el mundo demoníaco, y vamos al libro de Lucas capítulo 8, versículo 27. Lucas 8, versículo 27. Dice, al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, tenía un demonio desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros, o vivía en el cementerio. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito
y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque me mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Dios o Cristo se encuentra con un hombre que tiene un demonio. Y no una legión. Más o menos la legión se componía de 100. Entonces, cuando ven, los demonios reconocieron quién era el Cristo y le dijo: ¿qué tienes contra nosotros? Cristo está hablando con ellos, o si en cierta manera está teniendo esta interacción con ellos, no con el endemoniado, y los demonios le pidieron que no los destruyese si los dejaba libre. Este grupo de demonios es el grupo de demonios que hoy día se encuentra en libertad. No estoy hablando de este grupo en sí, estoy hablando de que hay un grupo que está libre. Y hay muchos demonios libres por todo el mundo. En algunos lugares más presentes que en otros, pero en todo el mundo hay demonios. Y hay otro grupo de demonios mencionado en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, o Judas 6, donde dice que hay otro grupo de demonios que fue encarcelado y está en prisiones de oscuridad. Hay otro grupo. Para el mundo antiguo le llamaron a ese lugar, y usted lo ha escuchado en la mitología, el Tártaro. ¿Ha escuchado hablar del Tártaro en la mitología? Bueno, en ese lugar mencionado con esa palabra es donde Dios, se dice, muchos estudiosos dicen que ahí estaban los demonios más poderosos o ángeles caídos más poderosos, muy similares a Satanás. Imagínense con Satanás más todos sus secuaces, imagínense con varios Satanáses sobre el mundo. ¿Cómo sería el mundo? Dios, anteponiéndose a eso, si usted ve el libro de Judas 6, si quiere lo puede ver en Judas, versículo 6, es el libro que está justo antes de Apocalipsis, que es una hojita nomás en su Biblia, nos menciona esa historia. También Pedro 2:4 también nos menciona, pero ahí miren, Apocalipsis habla de este grupo. Versículo 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad. Todos los demonios fueron ángeles alguna vez, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué dice? Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ha guardado en prisiones eternas. Hoy día hay un grupo de demonios que está encarcelado y hay otro grupo de demonios que anda suelto en la tierra. Son los dos grupos mencionados en la Biblia. ¿Pero qué son los demonios en sí? Son ángeles caídos que perdieron su condición. Son seres impuros, no tienen un cuerpo material, por eso se tienen que posesionar. Esos son los demonios. Tienen inteligencia. Dice ahí el pasaje que leíamos recién: conocieron a Cristo quién era, porque son inteligentes. Pero también la Escritura nos dice que ellos luchan por no creerle a Dios, porque ya saben también su destino. ¿Y qué es lo que hacen los demonios o el mundo en sí? Hoy día en el mundo y en el creyente es que Satanás tiene sus ángeles repartidos simplemente para oponerse contra Dios, y es el emisario justamente de los demonios de Satanás, nos dice el libro de Mateo capítulo 25 versículo 41. Las actividades que ellos buscan en particular, mire por favor Lucas, veamos algunas actividades de demonios hoy en día. Lucas capítulo 13.
Versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué dice? No estaba enferma patológicamente. ¿Me entiende? No estaba enferma por un problema de un quiste. Para que usted entienda el texto. Porque sí menciona que ella tenía una enfermedad. Pero, ¿qué causaba la enfermedad? Entonces, ¿qué causaba la enfermedad? Lo dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. O en otras palabras, demonios salgan de ella. ¿Qué hacen los demonios hoy en día? Producen enfermedades. Y hay mucha gente que no cree en estas cosas. Ahora, ojo con la fuente cuando usted quiere curar estas enfermedades. ¿Por qué mucha gente visita todos estos brujos, curanderos y un montón de cosas? Porque existe también eso. Y lo menciona inclusive el libro de Hechos, este mundo oculto. Ahora, porque usted esté resfriado, no vaya a pensar que es el demonio. No, son cosas puntuales y para eso hay algunos estudios, y hay muy buenos estudios de cuestionarios para descubrir si son algunas enfermedades causadas por demonios o son enfermedades causadas naturalmente. ¿Ya? Y están asociadas. Hay muy buenos estudios, hay una clínica en los Estados Unidos que ha hecho un análisis muy bueno para asociar enfermedades con demonios, porque es una clínica cristiana. Entonces asocian y te preguntan a ti: usted, no sé, ¿ha tenido en su familia o en sus generaciones personas con esta enfermedad? Entonces cuando tengo mi tío, mi abuelo y esto acá, oye, la misma enfermedad. Entonces, ¿no será un demonio generacional que va traspasando de familia en familia? ¿Y cuándo se paró? Cuando la persona empezó a participar en la iglesia, recibió a Cristo y esa enfermedad desapareció en la familia, se cortó. Pero después aparece en otra familia que no es cristiana. Entonces hay un montón de estudios en cuanto a eso. Por tiempo no les voy a mostrar ni la lista, si después lo tocamos en un futuro lo podemos hacer. Pero hay una lista. También si usted participó en ciertas religiones. Hay como 5 religiones en el mundo que están asociadas a los demonios y que por lo regular están asociadas a enfermedades. ¿Y esas religiones están en Chile? Sí, están. Entonces encontramos eso, producen enfermedades. En Marcos 5, está ahí al ladito, Marcos 5. En Marcos 5, versículo 13. Lo leíamos recién, dice: y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron, ¿qué dice? En los cerdos. Entonces, ¿pueden estar en los animales los demonios? Sí. ¿En cualquier animal? Sí. Pero si mi perro, yo soy cristiano, mi perro igual, también, porque tú eres cristiano, no el perro, a no ser que tengas un pastor. Estoy bromeando por si acaso. Da lo mismo. Cualquier animal, hasta en un burro, pueden posesionarse. En los tiempos antiguos, el famoso perro negro con cadena que pasaba por el barrio. Nunca vi el perro negro, pero eran las historias que uno escuchaba. En 1 de Timoteo, mire cómo actúa Satanás, y no es el Satanás que vemos constantemente. 1 de Timoteo, capítulo 4. Y para mí ya estos ataques son serios de parte de Satanás. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Dónde?
en la iglesia. Entonces, en muchos de estos púlpitos se puede enseñar doctrinas de demonios. Hoy día en la mañana hablé de una. ¿Cuál fue la doctrina de demonio que hablé en la mañana? Que la salvación se pierde. Esa es una doctrina demoníaca. ¿Por qué no logramos que la persona esté libre en Cristo? La condicionamos. Ya. Esa es una doctrina de demonio que en algunas iglesias la hay. Sí, y ellos creen con tanta fe en eso, pero es porque Satanás ha sembrado justamente esa mente en aquellos lugares. O que en alguna iglesia se está enseñando, por ejemplo, que somos salvos a través de una obra o a través del bautismo. Esa es doctrina de demonio. Y en los postreros tiempos va a ser mayor. En el libro de Hechos, por tiempo no lo busque, dice que atormenta a la gente. Y en algunos casos, ojo, que en algunos casos Dios ha dejado a Satanás atormentar creyentes a un nivel mucho mayor. Pero es porque Dios lo ha permitido. Entonces también Satanás, dice la Escritura, por tiempo, Daniel, por ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, se refiere a que Satanás es mencionado como el príncipe de Persia. ¿Por qué? Porque Satanás influencia a las naciones. O sea, ¿por qué pedimos, si Dios nos demanda en Romanos 13, orar por nuestras autoridades? ¿Sabe por qué? Porque Satanás siembra en las autoridades. Siembra en los presidentes. A Satanás se le ha asociado como el rey de Babilonia. Se le ha mencionado a Satanás como el rey de Tiro y Sidón. Se le ha mencionado como el príncipe de Persia. Estamos hablando de personas, todos los que acabo de nombrar son personas. Pero ¿quién estaba atrás de su liderazgo en esas naciones? Satanás. ¿No le parece raro que Hitler se haya ensañado contra los judíos, que es el pueblo escogido de Dios? Stalin después, porque se le ocurrió, vamos a eliminar a los judíos y a los gitanos. ¿Sabe usted que los gitanos, a pesar de todo, son uno de los pueblos más antiguos en creer en Dios? Y se les persiguió a los judíos y a los gitanos, y que llevaron justamente a morir más de 6, 7 millones de personas por una raza superior. Satanás también se creía superior, el orgullo, por eso cayó. Entonces encontramos eso. Y no está de más de pensar que a lo mejor nuestro querido presidente puede estar influenciado por el mundo demoníaco. Hay que orar por ellos. Hay que orar por nuestras autoridades. Hay que orar, ustedes, señoras, tienen que orar por su esposo porque es una autoridad también. Papás tienen que orar por los profesores de su colegio. Todo donde haya autoridad, Satanás va a querer sembrar. Entonces, hay que entender que el mundo de ellos es maligno. Hay que entender que Dios lo conocía y sabía cómo operaba. Pero hoy día tenemos que entender que hay una diferencia también hoy día en el mundo creyente, donde hemos bajado muchas veces lo que dice en el libro de Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6. En el versículo 10 de Efesios 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un texto escrito a cristianos de la iglesia de Éfeso. Versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas. ¿Qué dice? Entonces, ahí da una descripción, está hablando de la oración, está hablando de la fe, está hablando de tu salvación, que hay que aferrarse a ella. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos demonios, todos esos son demonios, o rangos de demonios.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, y aquí dijo, esto es lo más importante, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos, no es uno, son muchos, dardos del fuego del maligno. Entonces Satanás constantemente y sus demonios están lanzando dardos a nuestra vida, nuestra mente. Satanás no se puede posesionar dentro de nosotros si tenemos a Cristo con nosotros, pero sí puede mandar dardos. Por eso hay muchos cristianos que se considera poca cosa, porque los dardos. Por eso hay muchos cristianos que a veces entran en depresión por los dardos, no siempre, pero a veces por Satanás. Por eso nuestros matrimonios a veces no andan tan bien, porque Satanás ha mandado dardos. Y a veces nosotros sin darnos cuenta, como dice el dicho por ahí, pisamos el pailito y pensamos que soy yo, que es mi pareja, que son mis hijos, y no sabemos que somos influencia de Satanás. Hay que estar atentos a sus maquinaciones, porque el mundo demoníaco es complejo. No todas las personas han pasado por eso, y cuando no han pasado por eso, no dé porque estas cosas no existen. Por diferentes motivos Dios me ha llevado a estar pasando estos sucesos. Inclusive cuando la última vez nos juntamos, éramos un montón de pastores conversando, en la noche nos pusimos a tocar este tema. Pastores que llevan 20 años en el ministerio me preguntaban a mí, pero cuéntame, ¿cómo es? Porque yo nunca he pasado por eso. Y ojo, no porque no haya sucedido, el pastor estaba diciendo no existe, solo que él no ha tenido la posibilidad de experimentar situaciones como esa. Pero también, no sé, Dios a nosotros Dios nos preparó a través del pastor David, y nosotros, le hablo de mí y de algunos, que tomamos ramos específicos, leímos libros específicos para este mundo. Aunque, ojo, la Biblia, y eso quiero aclararlo, en ningún momento la Biblia habla de métodos o formas o sistemas de cómo pelear y sacar demonios. ¿Por qué no? Tiene que ver con lo que acabamos de leer. Porque si usted está bien armado con la palabra de Dios, no necesita ningún método. ¿Por qué? Porque necesitamos los creyentes, y escúcheme bien, el gran problema del mundo demoníaco del mundo del creyente es que el creyente no sabe quién es Él en Cristo. Ese es el problema. Si usted supiera quién es usted en Cristo, no hay problema con los demonios, o va a poder frenarlo. Entonces, ¿Cristo de qué se encargó? Y de sus discípulos, ¿qué leíamos en la mañana? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Yo te tengo en mi mano y te tengo guardado, decía el Señor. Si usted se empapa de esas verdades, ¿sabe qué? El mundo demoníaco no lo va a afectar. O los pensamientos que lleguen a su cabeza de sentirte poca cosa, de que fracasaste, van a ser eliminados rápidamente, porque tú sabes quién es tu identidad en Cristo Jesús. El mundo demoníaco es un mundo también que a veces se normaliza. He estado en algunas casas donde le ponen nombre a los demonios. No, si siempre pasa Pedro por ahí. Le ponen hasta nombre a la sombra. Lo normalizan. No, si es un niñito que siempre aparece, pero oye, después no. Esas son las experiencias que he tenido, que yo he visto en algunas casas, normalizar. No, eso no es normal. Que una sombra se aparezca en una casa no es normal. Ya. No es normal. Un día estaba ahí en Tierra Blanca, me llamaron a una casa que fuera a orar por esa casa, y yo me senté en la casa, como le digo, me acuerdo, estaba sentado y se vio pasar la sombra, y la señora me dice, ¿usted lo vio? Sí. No, sí, él siempre pasa, sí, estamos acostumbrados. Y yo le dije, sí, yo no tengo problema, pero no se acostumbre. Después, mientras estaba sentado, había una planta ahí y la planta... Sí, si no lo has vivido, sí, causa la impresión. Y empezó a moverse la planta y se paraba. ¿Quiere agüita?, me decía la señora. Sí, por favor. Y se iba la señora a buscar agüita, y yo, en el nombre del Señor Jesucristo, le hablaba. No quiero que te manifiestes más.
en el nombre de Cristo. Y se posesiona en autoridad. Y listo, la planta. Lamentablemente el mundo demoníaco ha entrado en las iglesias y usted nos ha estado viendo que yo nunca lo he hecho y no lo pienso hacer nunca. Hoy día en muchas iglesias hay días de liberación. ¿He escuchado eso? Donde hacen pasar a la gente, le sacan demonios, la persona se tira al suelo, se sacude y en el nombre de Cristo y te hablo y quién eres tú y nómbrate, dime tu nombre. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lado. Porque Dios no quiere que entremos en el juego de poderío, quién es más poderoso. Sino Dios quiere que tú y yo nos posesionemos y en nuestra mente sepamos que yo tengo mayor autoridad que Satanás, pero no soy más poderoso que Satanás. Si usted piensa que usted es más poderoso que Satanás y andar por la... No, yo soy más bacán que Satanás. No, él es más bacán que tú. ¿Tiene más poder que tú? ¿Tiene más fuerza que tú? ¿Es más inteligente que tú? Ese es. Pero ¿quién tiene mayor autoridad? El creyente. Entonces, en el nombre de Cristo, tú le puedes decir a un demonio que se vaya. Y no es por tu inteligencia ni tus capacidades, es por tu autoridad. ¿Quién eres tú como hijo de Dios? Pero ha entrado toda esta situación a nuestra cabeza de cosas de demonios que no se quieren tocar con nuestros hijos. A nuestros hijos tenemos que, a medida que crezcan y sean salvos, enseñarles su autoridad en Cristo Jesús. Tenemos que cuidar el sueño de nuestros hijos, a pesar que Dios ya lo hace con sus ángeles. Tenemos que orar en nuestras habitaciones de nuestros hijos, que no hayan demonios atormentando a nuestros hijos que lo hacen. Por eso a veces tienen pesadillas, o usted tiene pesadillas. Demonios. ¿Cuántas veces usted ha sentido quizás un dolor en el pecho en la noche y quiere gritar y no puede hablar y siente que algo lo apresiona? El mundo demoníaco es complicado. El otro día la pregunta que me hicieron en clase me preguntó un hermano que no lo veo aquí, no está por aquí. Me dijo, pastor, eso partió la pregunta. Inició toda esta conversación. Me dijo, pastor, le hago una pregunta. ¿Sabe que yo siempre despierto a las 3 de la mañana? ¿Y por qué se deberá eso? Y yo le dije, las 3 de la mañana y posiblemente martes y viernes. Y es como que le había leído la suerte al hermano. Es como, ¿y cómo sabe? Y ahí partió la conversación ese día en la clase. Y ahí yo les dije, mira, por esto, porque las 3 de la mañana es a nivel universal la oración contra el creyente de parte de los adoradores de Satanás. Y en realidad los cultos de ellos son los días martes y viernes, los días más importantes. Y ahora que se va a celebrar Halloween es donde hacen las fiestas o los sacrificios más importantes para afectar al mundo creyente, no al inconverso, porque el inconverso ya está perdido. Los ataques van a ser contra los creyentes. Así que la próxima vez que despiertes en la noche, mira la hora. Te hago el desafío. Hoy 2 para las 3, pastor. Yo decía, ese es el problema. ¿Quién ha despertado a las 3 aquí? ¿Ven? No, ustedes no ven para atrás, pero casi todos levantaron la mano. Sí, sucede, muchas veces. Pero mi hermano, Dios no nos ha llamado a tener un ministerio de demoniología en la iglesia, de andar sacando demonios aquí y allá. Usted también tiene autoridad. El mundo demoníaco también llega a nuestros hogares, llega y se manifiesta en nuestros hogares muchas veces porque nosotros sabemos portales. Dice en el libro de Efesios, capítulo 4, dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, si en mi casa hay enojo, más de un día, usted abrió una puerta y le dijo a los demonios, vengan. Efesios 4, del 26 en adelante, nos cuenta esa historia. ¿Sabía usted eso? O sea, el enojo. Así que arréglese rápido antes que el sol se ponga. Si no damos
espacio a los dardos de Satanás. Hay cierta música que también llama al mundo demoníaco. Hay ciertos objetos o cosas que llaman al mundo demoníaco. Por tiempo no lo vamos a ver, pero está todo lo de la nueva era. Hoy día las pirámides están... voy a muchas casas y la gente tiene pirámides de piedra, de bronce, ahí puesta en su living. No tienen idea qué están haciendo con eso, pero es que es bonito una pirámide. Otros tienen delfines, otros tienen atrapasueños. Y usted va a decir, ¡ay, pastor, y qué es eso! Ese es el problema, porque ignoramos el mundo demoníaco. No, pastor, es que este delfín me lo regaló. Pulseras de delfín. Bueno, esos son símbolos. O el ojo de Osiris, o el ojo que todo lo ve, anda en todos lados el ojo, el yin yang y cosas por el estilo. Hay mucho simbolismo que abre puertas al mundo satánico. Y se ha llevado al nivel, inclusive, que usted puede ir a un supermercado y puede comprar la tabla o el juego Ouija, donde usted es un portal literalmente para llamar al mundo demoníaco. Y usted va hoy día a los supermercados y puede comprar, y los niños están jugando ahí a que una voz le diga para dónde mover la letra. Es increíble cómo Satanás ha ganado ventaja. Muchos de nuestros juegos o actividades que tenemos en los celulares está asociado al mundo demoníaco. Nuestros hijos ni siquiera nos detallamos a ver a veces un dibujo de los dibujos animados de nuestros hijos, y si usted hiciera el análisis profundo se va a encontrar que hay muchas señales demoníacas dentro de los dibujos, pero pasan por dibujo porque son de colores y bonito y rápido. Pero hay mucha cosa hoy día. En el libro de Segunda de Timoteo, por favor, Segunda de Timoteo 2, suicidios va de la mano con el mundo demoníaco también. Segunda de Timoteo 2, versículo 24. Versículo 23. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Palabras escritas a la iglesia. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, para conocer, ¿qué cosa? La verdad. Y versículo 26, ¿qué dice? Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de Él. Y son palabras escritas a la iglesia. Están aprisionados. Por eso hay que entender que demonios sí producen en nosotros algunas cosas. Dice ahí en Segunda de Corintios, busque Segunda de Corintios capítulo 12. Cuando vemos al apóstol Pablo en Segunda de Corintios 12, Segunda de Corintios 12, el espíritu de la sordera, dirían en otras iglesias, porque a todos le echan la culpa a los pobres demonios también. El espíritu, si un día, sal fuera espíritu de la infidelidad. No, es el espíritu de la frescura. Ya. Culpar a Satanás de todo. En 2 de Corintios 12, versículo 7. Estoy en 1 de Corintios, disculpen. Por eso no, el espíritu de la ceguera ahora me entró a mí. Ahí sí. Dice, está hablando el apóstol Pablo de sí mismo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
O sea, ¿qué tenía Pablo? Un espíritu. ¿Pero por qué lo tenía? Porque dice que el Señor lo permitió para que él no se enalteciera. La gran mayoría piensan, a nivel teológico, la Biblia no dice nada, pero la mayoría de los teólogos estudiosos piensan por los relatos antiguos que Pablo empezó a quedar ciego, era por un problema oftalmológico. Lo que producía su ceguera eran demonios. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque Pablo, por lo regular, terminaron escribiendo otras personas las cartas y no la terminó Pablo. Y Pablo, la vez que escribió, hay una mención cuando dice: oh hermanos, escribo con gran letra, porque los relatos que hay del apóstol Pablo, que como quedaba ciego, escribía muy grande para poder ver lo que escribía. Entonces muchos piensan que la enfermedad era una enfermedad que era causada por demonios en el caso del apóstol Pablo. ¿Por qué hago esta mención? Porque me acuerdo hace años atrás estaba leyendo uno de los libros que usamos para este mundo del demoníaco de Neil Anderson, y ahí él contaba un relato, un pastor que es experto en el tema. Él contaba un relato que un día a una jovencita en la iglesia se le ocurrió orar a Dios en voz alta y pedir el mismo aguijón que tenía Pablo. O sea, mi hermano, jugar con esas cosas y pedir que se manifieste Satanás como se le manifestaba al apóstol Pablo, llevó justamente que esa joven realmente estuviera postrada y cayera al hospital profundamente. Y cuando quedó libre, cuando el hermano Anderson pudo hablar con ella y echar afuera al demonio. Tremendo. Por eso se abren cosas, se abren puertas a muchas veces de estas cosas. Pero tranquilo, Dios tiene el control sobre este mundo. Cuando usted escucha un ruido en su casa o un movimiento en su casa o considera que hay algún ambiente frío porque baja la temperatura cuando se manifiestan los demonios, usted posesiones en Cristo Jesús, siempre audible, demonios no leen pensamientos, entonces usted tiene que poner su autoridad a través de la Escritura con voz alta, no con poderes telepáticos. No leen la mente los demonios. Cristo, cuando enfrentó a Satanás ahí en el desierto, le dijo 3 veces: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí encontramos, para mí, la gran arma contra el mundo demoníaco. Escrito está. Biblia. Entonces, si usted, por ejemplo, le llega un pensamiento de sentirse poca cosa, entonces usted dice: no, en el nombre de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante me dice que yo estoy seguro y nada me puede separar del amor de Dios. ¿Escuchaste, demonio? Así que saca ese pensamiento de mí. ¿Lo hace usted? Posiblemente no lo hace, pero cuando usted quiere este conocimiento, sí lo hacemos constantemente. Porque es la Escritura. O cuando tenga una pelea con su señora, dígale: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. ¿Se acuerdan lo que dijo ahí? Te aseguro que ella te va a sacar el demonio con un palo en la cabeza, pero se para la pelea. No, estoy bromeando, porque acuérdense que Pedro fue ocupado por Satanás para llamar la atención a Jesucristo. Y Cristo le dijo: quítate delante de mí, Satanás. No se dirigió a Pedro. Entonces, cuando usted tenga una discusión con su señora, dése la pausa por un momento y piense: a lo mejor yo y mi esposa estamos siendo usados para Satanás para herirnos. Mi amor, oremos, paremos y después conversemos tranquilamente el problema que estamos enfrentando. Eso es lo que hace un cristiano. Y no, ¿qué te crees tú? Y que aquí hay allá, que esto acá, y Satanás en tu oreja ahí: dile esto, hazle acordar de cuando vino su mamá, dile. Venía por una semana y se quedó 3 meses, dile.
¿Sí o no? ¿O es mentira? Sí pasa. Pero al final terminamos con esto, Lucas capítulo 8, versículo 31. Lucas 8, 31. En el versículo 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? ¿A qué abismo? A donde están los otros ya encarcelados. No querían que fueran, quería que los dejara sueltos. Y no a ir al Tártaro. ¿Por qué? ¿Se metieron a los cerdos? ¿Sí o no? Y los cerdos se lanzaron y murieron. Ya, si el cerdo murió, ¿qué pasa con el espíritu, el demonio? ¿Quedó libre otra vez? Pues? Entonces le rogase que no los mandase al abismo. Mándame a los cerdos, no al abismo. No querían estar en prisión, porque Dios tiene la posibilidad de mandar a los demonios a prisiones, si Él quisiera. Entonces, ¿los demonios saben el lugar y saben su fin? Sí, sí saben. Por eso cuando usted les menciona a Cristo, cada vez que haga algo con el mundo demoníaco, menciona al Señor Jesucristo, porque dice que ellos creen y tiemblan. Es por eso que mucha gente puede a una persona, no siendo cristiana, sacar un demonio. Sí podría. Porque acuérdense, en el libro de Hechos está el relato de los exorcistas ambulantes. ¿Se acuerdan? Que andaba gente sacando demonios, pero cobraban. Tenían una cuota. Ando sacando demonios. ¿Era común el tema de los demonios en aquel tiempo? Sí. Porque acuérdense que ellos consultaban a los demonios para que le hicieran favores a sus dioses. Entonces, si era una práctica común, las puertas que se abrían al mundo demoníaco de parte de la gente era común. Por eso usted no vaya a andarse leyendo el tarot. Está llamando a los demonios. El horóscopo en el diario o en la radio. No le preste oído a esas cosas. No vaya a consultarle a divinas o vaya a hacer un amarre para que su esposo vuelva. Ni se le ocurra. Todas esas cosas. No ponga la mano arriba en la radio. ¿Se acuerdan los más antiguos? No vaya a poner la mano en la radio en la otra parte donde te duele, decía el príncipe Farouk. Ahí yo me acuerdo de mi abuelita. Bueno, me acordé de la totita, con su mano en la cabeza y arriba de la radio vieja que tenía ahí. Eso decía el príncipe Farouk. Eso es mentira. Que es verdad, sí, pero es demoníaco. Todas esas cosas abren portales. Las cosas, yo tuve una experiencia y termino así con esto porque para no darle más cabida a Satanás. Me acuerdo un día estábamos en mi casa y me llamó unos hermanos de la iglesia desesperados, que había una niñita que le habían diagnosticado esquizofrenia, 11 años. Que para mí ya me llamó la atención porque la esquizofrenia en niños es muy poco común. Muy poco común. Pero siempre la esquizofrenia, y dice Neil Anderson en su clínica que el 90% de la gente que está en un psiquiátrico son demonios, el 90%. Y el otro sí son enfermedades mentales o algunas por enfermedades hormonales, físicas. Pero el 90% demonios. Y esto ya lo he contado otras veces, pero para los que primera vez me escuchan, y me vinieron a buscar y me llamó la atención, entonces yo inmediatamente en mi cabeza dije, no, esto tienen que ser demonios. Entonces fui ahí, me acuerdo que fue muy cerca de aquí, llegamos a la casa de la persona, y nos vinieron al culto, y en el culto me contaron el diagnóstico, y ya yo, ok, pero después en la semana hubo una crisis y me llaman. Entonces yo voy para allá donde estaba esta jovencita, llego ahí y me siento iba con otros hermanos de la iglesia también y les pedía a ellos que
con los papás de la chica que se metieran a la cocina, y yo estaba sentado en el living con ella, en la mesa que diga en el comedor, y les dije, ustedes oren en este momento, oren, 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 que Dios se posesione, que no los demonios ni esto se manifieste. Yo oré para que no se manifestaran los demonios de forma... Es lo primero que uno tiene que hacer. Si estás aquí, no quiero que hables, no quiero que te manifiestes. Se dice, dentro de la práctica se dice atadura, hay que atar a los demonios. Hay otros pastores que les gusta desatar. Yo no estoy de acuerdo con esa práctica, que lo podemos hacer si se puede, pero hay pastores que dicen, dime tu nombre, manifiéstate, si estás aquí que se mueva algo. Eso es desatar. No, lo mejor, y la Biblia nos menciona justamente que Dios nunca dejó ni ocupó esos métodos, sino que se posesiona en autoridad. Yo pedí eso y le dije a la chica yo le dije, primero me acuerdo que le dije, mira, quiero que leamos la Biblia, porque Satanás no le gusta la Biblia y hay que ocupar la Biblia con mucha astucia, porque Satanás la conoce, es más inteligente que nosotros. Y me acuerdo que le dije a la chica, por favor lee este pasaje. Ahí la chica lo leyó tranquilamente. Ella no iba a una iglesia, nunca había ido a una iglesia, no era cristiana. Y le dije, búscate otro pasaje. Lo buscó y lo leyó. Y después la llevo a un pasaje y le digo, lee este pasaje, que era un pasaje clave para su salvación. Le digo, lee este pasaje. Y me dice, no, ese no. Y yo le dije, ¿por qué no lo quieres leer? No, porque él me dice que no lo lea. ¿Quién es él? El que me acompaña siempre. Ya lo había normalizado. ¿Y quién es el que te acompaña siempre? El que está atrás suyo. Ahí es donde tú tienes que posesionarte en autoridad. ¿Por qué me voy a voltear? ¿Cuál es el problema que está atrás mío? En Cristo, ¿cuál es el problema? Ninguno. Ahora, si yo estoy así, miro, ay, con cuidado, ay. Chao, soné. Chao. Cooperé. No, ok. Y yo empecé a orar por ella. Yo le dije, mira, ¿qué tienes que leer? Y ahí oré en voz alta, en el nombre de Jesucristo, no le hables a ella. Deja que ella busque la Biblia, esto acá, esto allá. Y después yo le digo, lee por favor el pasaje. Y ahí ya no dijo que la persona le decía cosas, sino que me dijo, es que si yo leo, él se va a enojar. Él me va a perseguir, esto, aquí, allá. Le dije, no, hija, posesiónate en el nombre de Cristo. Créele al Señor, lee conmigo. Y leyó el pasaje, y después de eso, inmediatamente al tiro, lo primero que hay que hacer es que reciba a Cristo. Es lo primero en una persona. Y le dije, tienes que aceptar a Cristo para que Él te proteja, te cuide. Tienes que reconocer que necesitas a Él como tu Salvador. Y ella cedió en ese momento. Y gracias a Dios, ese día oró y recibió a Cristo como su Salvador. Y ahora viene otra etapa de que ella se posicione en esa verdad, porque el demonio va a seguir apareciendo. Entonces ahí vino lo siguiente, y ojo, que esto es lo que quería llamar la atención a los que están aquí. Yo le dije, pero ¿cómo comenzó esto? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cómo comenzó esta historia? Y me dijo, no, pastor, me dijo, 11 años. Me dijo, cuando yo tenía 4 años, a 5 años, mi mamá me castigó un día en la noche y me encerró en el baño con la luz apagada. Desde ese día en el baño se me apareció esa sombra. Estaba con miedo. Quizás la niñita estaba con enojo. Un portal para Satanás o sus demonios. Y el problema no fue eso, sino que el problema fue que al principio se le aparecía en el baño, después en la casa, y cuando cumplió 11 años se le apareció en el colegio. Y ahí quedó la escoba y la diagnosticaron con esquizofrenia. Y tenía que internarse, y ahí es cuando me llaman. ¿Sabes qué? Ella recibió a Cristo, se convirtió. La doctora, la psiquiatra,
la ve y no la reconoce ahí el cambio que tuvo de un día para otro. No era una enfermedad, era un demonio. Y que ella, al creer en Cristo, pudo posesionarse en verdad. Y después les dejé un montón de pasajes, hay un manual también, con todos los pasajes para el mundo demoníaco que uno debería manejar cuando trabaja con personas que han pasado este tipo de experiencias o situaciones como esta. Pero es increíble que es algo que muchas veces los pastores no lo predicamos. Ahora, como les dije, no todos los pastores han pasado por estas cosas. He estado con otras situaciones donde estuve un día en una situación de posesión, de esas posesiones medias que vemos en las películas, con una niña mirándote y que en las 2 horas que estuve ahí, en las 2 horas no parpadeó. Eso es demoníaco, es raro. O sea, que te quede mirando y tú te movías para allá y te seguías así. Y después para allá. Y mientras tanto hacía tirar un muñeco. Y después entre 6 no la podían controlar a una jovencita de 15 años. Pero es Cristo el que se posesiona. No predicamos muchas veces estas cosas de los púlpitos porque la gente tiende a pensar de que eso no existe. Si algún día tengo una oportunidad, vamos. No hay problema, digo yo. Pero no es para todos, porque hay que tener manejo de la Biblia para poder contrarrestar. ¿Todos pueden? Sí, todos pueden si entienden su autoridad en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos por tu enseñanza, gracias Dios por poder analizar y aprender un poquito más de este mundo demoníaco que afecta a las iglesias, afecta al mundo, afecta a los creyentes. Y gracias Dios porque podemos ya abrir nuestros ojos y dice la Escritura que que estemos atentos a las maquinaciones, que estemos atentos a cómo Satanás trabaja. Y es por eso, Dios, te doy las gracias porque podemos hacerlo en esta noche y poder traer a la luz quién es Satanás. Pero sabemos que podemos estar confiados con autoridad porque Cristo pisó su cabeza en la cruz. Cristo lo venció. Y hoy día Satanás es un ser derrotado que anda delante de Dios acusando al creyente, inventando cosas del creyente. Pero sabemos que Cristo con su sangre nos fortaleció y nos dio la capacidad a nosotros de ser sus hijos. Y al ser sus hijos, entonces nosotros tenemos la autoridad. Por eso, Dios, haznos entender a cada uno de los que estamos aquí que tenemos todo de nuestro lado para vencer el mundo de las tinieblas. Tenemos la autoridad, todos los papás, si crees en Cristo, tienes la autoridad de orar por tus hijos en tu casa. Cuando hayan discusiones, conflictos y situaciones, orar en el nombre de Cristo para que Dios se posesione y no Satanás gane ventaja. Te pedimos, Dios, que nos ayude constantemente porque sabemos que Satanás busca, no al mundo, busca a la iglesia. Y quiere dividir iglesias, quiere destruir cabezas, quiere destruir pastores. Por eso, Dios, te pedimos la protección sobre todo el mundo cristiano. Y en especial este fin de semana, Dios, pedimos, Dios, protección sobre nuestros seres queridos, sobre el mundo. Dios, tú sabes que el día donde existen más violaciones en todo el mundo es en Halloween. Es el día donde más niños son raptados. Es el día donde hay más homicidios en algunos países. Y para muchos es una celebración sana. Por eso, Dios, líbranos, como dice tu oración, líbranos del mal. Líbranos del mal. Protégenos, Dios, y bendícenos. Y si hay alguien aquí que ha pasado por situaciones, decirte solamente que en Cristo está la victoria. Aférrate, busca de Él, capacítate más de Él para poder resistir al maligno. Pero si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador, también ábrele tu corazón a Él para estar sellado y protegido por el Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque podemos estar tranquilos y confiados en ti, aunque no ignorando las maquinaciones de Satanás, debemos velar y estar atentos en oración. Bendice a cada uno, bendice a los que están en línea también, que sabemos que no interesa el medio cómo se predique, Satanás no está contento.
bendice Dios esta noche a cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.